Muy bien, seguimos con más temas en Interfaz y hoy es jueves de Rebotando Ideas. Se encuentra como cada jueves precisamente nuestro consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, quien vamos a platicar sobre un tema muy importante, siempre delinear, desmenuzar cómo son los procesos en una elección, pues es muy importante tratarlo. Precisamente el papel del Tribunal Electoral en una elección. Este tribunal. Mauricio, muy buenos días, es un placer saludarte. A grosso modo, antes de escuchar las preguntas de nuestros jóvenes estudiantes, hoy tendremos la participación de una estudiante del Politécnico Nacional. A grosso modo, de forma muy rápida, ¿cuál es el papel general del papel tribunal? Pues el papel del tribunal justamente es tratar de conciliar la vida de la validez de una elección en un proceso electivo. Claro. Y esto lo va a revisar, confronta a la Constitución. Es decir, la Constitución nos dice cuáles son los elementos mínimos que debe de tener una elección para ser íntegra, auténtica, genuina, libre, espontánea, objetiva, imparcial. Entonces, el tribunal lo que va a hacer es precisamente hacer este engarce. Ellos no cuentan. Ellos podrían contar, pero de manera sustituta. No, me refiero a contar los votos. Sí, de manera sustituta, como en el caso de Puebla sucedió, que es desde luego que el tema era un tema de la cadena de custodia, que así le llaman en términos jurídicos, que es el resguardo del documento electoral una vez de que pasa la jornada electoral. O sea, mucha gente se queda con la idea de que pasa la elección y ¿qué pasa con los paquetes? Bueno, hay que resguardarlos. Y precisamente ese es el tema en el caso de Puebla que generó esta controversia, de si había una custodia o no de esos documentos electorales. Perfecto. Muy bien. Pues Mauricio, si te parece bien, como bien lo dijo Omar, hoy tenemos la participación de un estudiante del Politécnico, Daniela Escamilla, que estudia Ingeniería en Telemática. Vamos a ver qué pregunta acerca de este tema. Hola, ¿qué tal, consejero? Buenos días, tengo las siguientes preguntas. ¿Cuándo y por qué el Tribunal Electoral Federal y o local interviene en alguna elección? Vemos que Daniela pues ya está en pleno mood navideño. Ya son las fiestas propias de la educación. Sí, bueno, pues el tribunal justamente interviene dentro del esquema del federalismo judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente puede, por excepción y extraordinariamente, conocer de una elección local. ¿Por qué? Porque las elecciones tienen que ir transitando y revisándose primero a nivel de cada entidad federativa por sus institutos electorales locales, a su tribunal electoral local, y en principio ahí tendría que terminar, digamos, la revisión global de una elección. Pero por excepción, cuando haya vicios de alguna posible vulneración a un principio constitucional, puede el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisarlo de manera excepcional. Entonces, no es en cualquier caso, solamente de manera excepcional. Correcto. Bueno, Mauricio, vamos a escuchar la segunda pregunta de Daniela Escamilla, quien estudia en el Instituto Politécnico Nacional, Ingeniería en Telemática. ¿Las resoluciones que lleva a cabo el Tribunal Federal son definitivas o hay algún poder superior? Bueno, pues es muy importante esa ¿No? pregunta. Porque, ¿qué pasa ahí? ¿Sigue el proceso si todavía no queda claro o ya son la última voz? A nivel nacional es la última voz, se le llama que es definitivo e inatacable, entonces ya lo que resuelva el Tribunal Electoral en una elección tanto de Presidencia de la República, gobernaturas, senadurías, diputaciones o ayuntamientos, ahí se queda, en la última instancia. Quizá por alguna responsabilidad ulterior solamente podría conocer ya tribunales internacionales como el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solamente para recomendaciones al Estado mexicano. ¿Cuántos conforman un tribunal? ¿Cuántos miembros conforman? Son 7 magistradas y magistrados lo que forman parte de la máxima casa, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a nivel de cada entidad federativa puede ser variable, entre 3 y 5. Entre 3 y 5. Sí. ¿Y cuántas, una vez que se da una resolución por parte del Tribunal Electoral, me imagino puede haber impugnaciones o algunas, no sé, interponer algunos recursos para, por lo menos, si no es por otra instancia, que esa misma instancia lo vuelva a analizar el tema? ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Puede haber hasta 3 cadenas impugnativas nada más, no más de ahí, porque la tercera es la definitiva e inatacable y hasta ahí se queda el asunto. Y siempre se revisa por el mismo tribunal. Son 3 instancias distintas, la local y una federal, o pueden ser 2 federales, dependiendo cómo venga el tránsito, pero sí, la última instancia, que es la sala superior, esa ya es la que pone ya la última cereza al pastel. Ya de ahí no hay vuelta atrás. Muy bien, pues sí, interesante aclarar esto porque la gente puede decir hasta dónde se puede llegar o no en ciertos momentos complicados de alguna elección. Vamos a oír la tercera pregunta, si nos lo permiten. Adelante. ¿Qué instancia legitima como ganador a un candidato o candidata en una elección que ha sido impugnada?
Bueno, pues ahí la última instancia que legitima es la Sala Superior del Tribunal Electoral, tal como pasó en el caso de Puebla, en el cual pues primero había el Tribunal Local de la entidad federativa en Puebla, había determinado que era válida la elección, luego se presentó un proyecto en la Sala Superior que fue ventilado, había en este tema de rendición de cuentas, en el cual proponía la nulidad de la elección, pero finalmente las 7 y 7 magistrados, por una mayoría calificada, es decir, no fue unánime el proyecto, se determinó que rechazaban el proyecto de nulidad de la elección. Federal, ya los ya la magistrados federal, federales. exactamente, Claro. por una votación. O sea, ahí entró, digamos, el proceso a la parte de los magistrados locales de Puebla y al final quien tomó la última decisión fue la el sala magistrado- superior, la sala exactamente. superior. Entonces ahí quedó una decisión 4-3 a favor de confirmar y votaron en contra el proyecto que proponía la nulidad de la elección y finalmente se declaró válida la misma. Claro. Sin embargo, sí, pues todo este proceso viene de un proceso democrático, no de una elección, o sea, no es que estos tribunales puedan decidir por un candidato o no, si no hay detrás de ellos pues ya una elección por parte del electorado, valga la redundancia. Fíjate que ese siempre ha sido el problema con los tribunales electorales, Ana Cristina, que cuál es el papel de un tribunal activista, si puede por 7 magistrados sustituirse a la voluntad de, en el caso de Puebla, 4.5 millones de habitantes que votaron por una elección y lo pueden decidir 7 magistrados que ni siquiera pertenecen a la entidad federativa a la cual están recibiendo decidiendo la elección. Entonces, pues sí se sustituyen finalmente en la voluntad ciudadana estos 7 magistrados, pero forma parte del andamiaje constitucional. Que no por eso dejan de revisar a plenitud y a profundidad pues todos los elementos de esa elección, a favor y en contra, ¿no? De lo que está sobre la mesa, y eso pues justamente les da esa atribución, ¿no? De decidir y de votar en un momento dado sobre qué es lo que ellos, a partir de las evidencias, consideran que es lo mejor en ese momento votar, ¿no? Sin duda alguna, como pasó en el Como caso de pasó en Puebla, este que caso. fue decretada la violación, pero para juicio de ellos dijeron no hay de la entidad suficiente para Y anular la seguirá elección. habiendo temas así, ¿no? Así en es. el futuro, porque así son las elecciones, son cuestiones vivas, son cuestiones polémicas, son cuestiones que, bueno, esperemos que cada vez sean menos complejas, pero para eso precisamente responden los tribunales Así es. electorales. Muy bien, pues interesantísimo, Mauricio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué temas vienen de la agenda del Instituto Electoral de la Ciudad de México? Pues tenemos, a nivel nacional, tenemos nuevos partidos políticos, tenemos comités ciudadanos, comités vecinales, tenemos presupuesto participativo, consultas infantiles. Eso en juveniles, el 2019. Ya entra en el 2019. Exactamente, y muchos otros proyectos además que tenemos. Pues todavía. hay que ponerlo sobre la mesa, a ver si la próxima vez que nos visites, para que pues vayamos ahí dándole seguimiento a esta agenda tan intensa. Gracias, Mauricio. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz.